El salón de bodas de la Macarena, uno de los más prestigiosos de Madrid, rebosaba de vida. Las copas de cava chocaban entre sí con delicados tintineos. Las risas flotaban en el aire mezclándose con la música de la orquesta, y el aroma de los platos recién servidos envolvía a los invitados. Era la boda de mi prima Elena, una celebración que reunía a toda la familia después de años de distanciamiento. Yo había dudado en asistir, pero mi madre insistió tanto que finalmente cedí. Tu padre estará allí, pero ya eres adulta, Carmela. No puedes seguir evitándolo toda la vida, me había dicho la semana anterior. Y allí estaba él, don Francisco Herrera, empresario respetado y temido a partes iguales, sentado en la mesa principal junto a mi tío Antonio. A sus 65 años, seguía manteniendo ese porte intimidante que me había aterrorizado durante toda mi infancia. No nos habíamos dirigido la palabra en 5 años, desde aquella discusión que terminó con él gritándome que jamás llegaría a nada en 1900 la vida. Me mantuve alejada durante la mayor parte de la celebración, conversando con primos y viejos amigos, sintiendo su mirada sobre mí de vez en cuando. Había elegido un vestido discreto color burdeos, el pelo recogido en un moño bajo, y los pendientes que me había regalado mi abuela antes de fallecer. Quería sentirme protegida, armada de alguna manera para el inevitable encuentro. La tensión se rompió cuando, después del postre, mi tía Dolores se acercó a mí con los brazos abiertos. «Carmela, cariño, qué alegría verte. Estás guapísima. ¿Cómo te va en el trabajo?» Antes de que pudiera responder, la voz de mi padre atravesó el aire como un cuchillo. ¿Trabajo? ¿A eso le llamas trabajo? No es más que una vigilante de seguridad mal pagada. El silencio cayó sobre nuestra esquina del salón. Algunas cabezas se giraron, curiosas ante el tono despectivo que no intentó disimular. Sentí cómo el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas mientras aferraba la copa con tanta fuerza que temí romperla. «Francisco, por favor», murmuró mi tía, incómoda. «¿Qué?» «Es la verdad. Mi hija, con todos los contactos que le ofrecí, con la educación que pagué, terminó vigilando la puerta de un centro comercial. Una vergüenza». Las risas de sus amigos de siempre, esos empresarios que siempre lo rodeaban como buitres, no tardaron en resonar. Risas que confirmaban lo que mi padre quería demostrar, que yo era un fracaso. Durante un instante, me sentí como aquella niña de 12 años que temblaba ante sus gritos. Quise desaparecer, fundirme con las baldosas de mármol bajo mis pies. Pero algo dentro de mí, algo que había cultivado durante estos años lejos de su sombra, me mantuvo firme. «Papá, no creo que este sea el momento ni el lugar», respondí, con una calma que no sentía. «¿Y cuándo lo será? ¿Cuándo por fin hagas algo digno de llevar el apellido Herrera? Tu hermano Alejandro dirige 3 empresas. Tu prima Elena, la novia, es abogada del bufete más prestigioso de la ciudad. ¿Y tú? 32 años y sigues comprobando bolsos a la entrada de El Corte Inglés». Cada palabra era un látigo sobre heridas que nunca habían cicatrizado, completamente. No importaba que ya no fuera así, que aquello hubiera sido solo el comienzo. Para él, seguía atrapada en ese primer trabajo que tanto despreciaba. Los invitados cercanos fingían no escuchar, pero sus miradas de reojo delataban su atención. Mi madre, desde la otra punta del salón, comenzó a acercarse al notar el alboroto, pero era demasiado tarde para evitar la humillación. «Es increíble que seas mi hija», continuó, alzando su copa como si brindara por mi fracaso. «Cuando la gente me pregunta por ti, no sé qué decir. ¿La menor? Ah, ella vigila que no te roben mientras compras». Más risas, más miradas, más vergüenza extendiéndose por mi cuerpo como veneno. Pensé en todos esos domingos familiares de mi infancia, en la mesa grande del chalet de La Moraleja, donde repasaba nuestras notas escolares como quien examina acciones en bolsa. «Alejandro, un sobresaliente en matemáticas. Excelente. Carmela, ¿un notable? ¿Por qué no un sobresaliente? ¿Acaso no te esfuerzas lo suficiente?»
Recordé la única vez que me atreví a mostrarle mis dibujos, mi sueño de estudiar bellas artes. Los miró con desdén, rompió uno por la mitad y me dijo: «Con esto morirás de hambre». Los Herrera no pierden el tiempo con tonterías. Y ahora, 20 años después, seguía intentando aplastarme, reducirme a la nada frente a todos. «¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Empecé como vigilante de seguridad», dije, encontrando mi voz en algún lugar profundo dentro de mí. «Empecé desde abajo, sin usar tu nombre ni tus contactos». «Ja, ¿y de qué te ha servido? Mírate, sigues exactamente donde empezaste». La prima Elena, que se había acercado al notar el conflicto, intentó suavizar la situación. «Tío Francisco, hoy es mi boda. Por favor, celebremos en paz». Pero él no estaba dispuesto a soltar su presa. «Es una lección importante para ti, sobrina. El fracaso también enseña. Mira a tu prima, tan orgullosa de su insignificancia». Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el pequeño bolso que colgaba de mi hombro. Lo ignoré, pero volvió a vibrar insistentemente. Cuando finalmente lo miré, vi una cascada de notificaciones. Mensajes de compañeros, de mi asistente, del departamento de comunicación, todos felicitándome. En ese preciso momento, como si el destino quisiera intervenir, alguien subió el 107 volumen del televisor en la barra del salón. Una noticia de última hora captó la atención de algunos invitados. Acaba de ser nombrada nueva directora ejecutiva del Grupo Rivera, una de las mayores corporaciones españolas del sector energético. Mi foto apareció en pantalla, mi nombre debajo. Mi historia resumida en un titular que ahora resonaba en el salón de bodas, alcanzando cada rincón, incluyendo la mesa donde mi padre acababa de humillarme. El silencio que siguió fue como el vacío después de una explosión. Mucho antes de aquella noche en la boda de Elena, yo había comenzado a construir mi camino en silencio, lejos de la sombra asfixiante de mi padre. Es cierto que empecé como vigilante de seguridad en el Corte Inglés de la Castellana, un trabajo que encontré por necesidad más que por vocación. Había abandonado la carrera de empresariales que él me impuso, y con ello perdí su apoyo económico. «Si quieres arruinar tu vida, hazlo sin mi dinero», fueron sus palabras mientras recogía mis cosas del chalet familiar. Me instalé en un pequeño piso compartido en Lavapiés, un barrio obrero que mi padre consideraba impropio de una herrera. Fueron meses duros. El sueldo apenas me alcanzaba para el alquiler, la comida y el abono transporte. Pero en ese trabajo descubrí algo inesperado. Tenía habilidad para gestionar situaciones difíciles, para observar patrones, para entender a las personas. Miguel, el jefe de seguridad, un hombre cercano a la jubilación que había sido policía nacional, fue el primero en verlo. «Tienes ojo, Carmela. No te quedas en la superficie, ves más allá», me dijo una tarde, después de que detectara a un grupo organizado de carteristas antes de que actuaran. Cuando surgió la oportunidad de formarme en seguridad corporativa, Miguel me recomendó. Era un curso intensivo de 6 meses que se impartía por las noches. Durante el día seguía trabajando y por las noches estudiaba, llegando a casa cerca de la medianoche, agotada pero con una sensación de propósito que nunca había experimentado, bajo el yugo de las expectativas paternas. Al terminar el curso, conseguí trabajo en una empresa de seguridad que prestaba servicios a multinacionales. Ya no vigilaba bolsos, sino que analizaba protocolos de seguridad, evaluaba riesgos y supervisaba equipos. Mi salario mejoró y pude mudarme a un apartamento pequeño, pero solo para mí en Tetuán. Todavía modesto, todavía lejos de los estándares, de mi familia, pero era mío, ganado con mi esfuerzo. Durante esos años, apenas mantuve contacto con mi padre. Las llamadas ocasionales con mi madre siempre terminaban igual. Tu padre pregunta cuándo vas a sentar cabeza y buscar un trabajo. Serio, como si lo que hacía no tuviera valor, como si yo misma no lo tuviera. El verdadero punto de inflexión llegó cuando uno de nuestros clientes, Grupo Rivera, sufrió una brecha de seguridad importante.
Alguien había accedido a información confidencial sobre una próxima adquisición. El escándalo podría haber hundido la operación y costado millones a la empresa. Me asignaron al caso junto con un equipo de especialistas. Mientras todos se centraban en el aspecto tecnológico, yo observé algo diferente. Patrones de comportamiento, pequeñas inconsistencias en rutinas. Tras semanas de análisis meticuloso, logré identificar al responsable. No era un hacker externo como todos sospechaban, sino el asistente personal del vicepresidente, un hombre que llevaba 15 años en la empresa y que nadie hubiera considerado sospechoso. Laura Rivera, la hija del fundador y directora de operaciones, quedó impresionada por mi trabajo. No solo evitaste un desastre mayor, sino que lo hiciste con una perspectiva completamente diferente, me dijo durante una reunión, privada en su despacho, con vistas al Paseo de la Castellana. ¿Has pensado en desarrollar tu carrera más allá de la seguridad tradicional? Así comenzó mi transición. Laura me ofreció un puesto como asesora de seguridad corporativa directamente en Grupo Rivera. El salario triplicaba el que tenía, y las responsabilidades eran mucho mayores. Acepté sin dudarlo. Durante los siguientes 3 años, mi vida cambió por completo. Viajaba constantemente, evaluando riesgos en las diferentes sedes que el grupo tenía en Latinoamérica y Europa. Aprendí sobre finanzas corporativas, estrategia empresarial, liderazgo. Laura se convirtió en mi mentora, abriéndome puertas que jamás imaginé traspasar. Tienes una mente analítica excepcional, pero también intuición. Esa combinación es rara, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante de Buenos Aires, después de cerrar una operación complicada. Mi padre siempre dice que el éxito en los negocios no viene de seguir el camino convencional, sino de ver lo que otros no ven. A los 2 años, me nombraron directora de riesgos y cumplimiento normativo, un puesto en el comité ejecutivo. Para entonces, ya vivía en un ático en Chamberí y había invertido mis ahorros sabiamente, construyendo un patrimonio propio. Mi madre vino a visitarme una vez, sorprendida por mi evolución. Tu padre debería ver esto, comentó mientras observaba la vista desde mi terraza. No lo entendería, respondí, y ambas sabíamos que era cierto. Paralelamente, decidí complementar mi experiencia con formación académica. Me matriculé en un MBA ejecutivo en el IE Business School, uno de los más prestigiosos de Europa. Estudiaba los fines de semana y algunos periodos intensivos, manteniendo mi trabajo a tiempo completo. El esfuerzo era agotador. Había días en que apenas dormía 4 horas, despertándome antes del amanecer para revisar casos prácticos antes de ir a la oficina. Noches enteras dedicadas a preparar presentaciones mientras mis compañeros de clase, muchos de ellos con el apoyo de sus empresas familiares, podían permitirse más tiempo. Pero esa lucha, ese camino difícil, me estaba forjando de una manera que ellos nunca experimentarían. Durante el MBA conocí a Javier, un brillante ingeniero que había fundado su propia startup de tecnología limpia. Congeniamos de inmediato, reconociendo en el otro esa mezcla de determinación y visión que nos definía. Él tampoco había tenido un camino fácil. Hijo de inmigrantes ecuatorianos, había crecido en un barrio humilde de Barcelona y se había abierto paso a base de becas y trabajo incansable. Tu padre y el mío deberían conocerse, bromeó una noche mientras estudiábamos juntos. El mío no entiende por qué invertí nuestros ahorros en una empresa en lugar de comprar un piso. El tuyo no entiende por qué elegiste tu propio camino en lugar de seguir sus pasos. Fue Javier quien me animó a dar el siguiente paso cuando Grupo Rivera comenzó a buscar un nuevo director de estrategia e innovación. Tú puedes hacerlo, Carmela. Conoces la empresa mejor que nadie y tienes una visión que ellos necesitan. El proceso de selección fue exhaustivo. Entrevistas, casos prácticos, evaluaciones psicológicas. Competía contra candidatos externos, con currículums impresionantes, pero yo tenía algo que ellos no. Conocía el alma de Grupo Rivera, sus fortalezas y debilidades, su cultura. La noticia de mi nombramiento llegó una semana antes de la boda de Elena.
Laura me llamó personalmente para comunicármelo. El consejo ha votado unánimemente. Quieren que lideres la transformación del grupo hacia un modelo más sostenible y tecnológico. No solo era un ascenso monumental, sino un reconocimiento a todo lo que había construido. El anuncio oficial estaba programado para el lunes siguiente con una rueda de prensa y entrevistas en los principales medios económicos. Nadie en mi familia lo sabía aún. Había aprendido a mantener mi vida profesional en un compartimento, separado de mi vida familiar. La mañana de la boda, mientras me preparaba frente al espejo, recibí una llamada de comunicación. Habían adelantado el anuncio para esa misma tarde debido a una filtración. Estarían emitiéndolo en directo en varios canales de noticias. Es mejor así, pensé. De todos modos, nadie de mi familia estará pendiente de las noticias económicas durante una boda. Qué equivocada estaba. El destino tiene a veces un sentido del humor peculiar, casi poético en su perfecta sincronización. Mientras mi padre me humillaba públicamente, calificándome como una simple vigilante, el universo preparaba su respuesta en forma de un anuncio televisivo que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Las risas provocadas por el comentario de mi padre aún flotaban en el aire cuando ocurrió. Al principio fue apenas un murmullo, luego exclamaciones ahogadas y finalmente un grito que atravesó el salón. «Es ella. Carmela está en la televisión». El sonido venía de la zona del bar, donde habían instalado una pantalla gigante para que los camareros pudieran seguir el partido del Real Madrid mientras trabajaban, pero no era fútbol lo que estaban transmitiendo. Era el canal de noticias económicas y mi rostro ocupaba toda la pantalla. Como si alguien hubiera orquestado perfectamente aquel momento. El volumen subió justo cuando la presentadora pronunciaba mi nombre completo. Carmela Herrera Vázquez ha sido nombrada nueva directora ejecutiva del Grupo Rivera, convirtiéndose a sus 32 años en la ejecutiva más joven en liderar una empresa, del IBEX 35. El salón de bodas entero se paralizó. Las conversaciones cesaron, las risas se apagaron, incluso la música pareció bajar de intensidad. Todos los ojos iban de la pantalla a mí, y de mí a mi padre, intentando procesar aquella información inesperada. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. Su expresión cambió del desprecio a la confusión, y de la confusión a una mezcla de incredulidad y vergüenza que jamás había visto en él. La copa que sostenía se deslizó entre sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol y rompiéndose en 1000 pedazos, como su concepto sobre mí acababa de hacerlo. La junta directiva ha destacado su visión estratégica y su capacidad para anticiparse a los riesgos como factores clave para su nombramiento, continuaba la presentadora. Bajo su liderazgo, se espera que el Grupo Rivera acelere su expansión internacional y su transición hacia energías renovables. La pantalla cambió a una entrevista pregrabada conmigo, vestida con un traje azul marino en las oficinas centrales del grupo. Me veía segura, profesional, articulando con claridad la visión de futuro para una de las mayores empresas energéticas del país. Nuestro objetivo es transformar el Grupo Rivera en un referente de innovación sostenible, decía Millo Televisivo. Creemos que la verdadera rentabilidad del siglo XXI viene de combinar responsabilidad medioambiental con excelencia operativa. Los invitados estaban boquiabiertos. Mi tía Dolores, que segundos antes había sido testigo de mi humillación, ahora me miraba como si fuera la primera vez que me veía. Elena, la novia, sonreía con una mezcla de sorpresa y orgullo. Incluso mi hermano Alejandro, siempre el favorito de papá, parecía genuinamente impresionado. Y mi padre estaba petrificado, inmóvil como una estatua en medio del caos de reacciones que se había desatado. «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó mi madre, acercándose con lágrimas en los ojos. «Quería que fuera oficial primero», respondí, manteniendo la compostura, a pesar del torbellino de emociones que me sacudía por dentro. El anuncio estaba previsto para el lunes, pero se adelantó. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie.
Minutos antes, mi padre me había reducido a una simple vigilante de seguridad, y ahora la televisión nacional me presentaba como una de las ejecutivas más influyentes del país. El contraste no podía ser más dramático. «Un aplauso para Carmela», gritó de repente mi primo Miguel, alzando su copa. «Por la nueva directora ejecutiva». El salón estalló en aplausos. Gente que apenas me conocía, que momentos antes había reído con las burlas de mi padre, ahora celebraba mi éxito como si siempre hubieran creído en mí. Era desconcertante y revelador a la vez, un destello de la naturaleza humana en su forma más cruda. Entre el alboroto, vi a mi padre alejarse hacia la terraza. Solo, derrotado, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Una parte de mí quería seguirlo, confrontarlo, exigirle una disculpa por años de menosprecio. Otra parte, quizás la más sabia, sabía que no era necesario. La verdad ya había hablado por sí misma. La velada adquirió un nuevo cariz. De repente, me convertí en el centro de atención. Personas que nunca habían mostrado interés en mí se acercaban para felicitarme, para preguntarme sobre mi trabajo, para intentar establecer conexiones. Empresarios amigos de mi padre, que minutos antes habían reído con sus comentarios despectivos, ahora me ofrecían sus tarjetas y me hablaban de posibles colaboraciones. «Siempre supe que llegarías lejos», me dijo uno de ellos, un constructor, que durante años había ignorado mi existencia en las cenas familiares. «Tienes ese algo especial de los Herrera». Resultaba casi cómico cómo intentaban reescribir la historia, cómo pretendían haber visto en mí un potencial que nunca reconocieron hasta que apareció validado en televisión nacional. Sus palabras sonaban huecas, sus sonrisas forzadas. Javier, que me había acompañado a la boda pero se había mantenido discretamente en segundo plano, se acercó y me tomó de la mano. «¿Estás bien?», susurró mientras los invitados seguían comentando la noticia. «Podemos irnos si quieres». Apreté su mano, agradecida por tener a mi lado a alguien que me conocía de verdad, que había estado conmigo en los momentos difíciles, no solo en la gloria. «Estoy bien», respondí. «Quiero quedarme. Elena se merece que celebremos su día». La novia se abrió paso entre la multitud y me abrazó con fuerza. «Esto es mejor que cualquier regalo de bodas», bromeó. «Has convertido mi boda en un evento histórico familiar. La humillación de tío Francisco quedará para la posteridad». Reímos juntas, con esa complicidad que siempre habíamos compartido. Elena era de las pocas personas de la familia que había mantenido contacto conmigo durante mis años de distanciamiento. Nunca me juzgó por alejarme del camino que mi padre había trazado para mí. «Tu padre está en la terraza», añadió, bajando la voz. «Parece destrozado». Por un instante sentí compasión, no por el hombre autoritario que me había menospreciado toda la vida, sino por el padre que nunca supo ver más allá de sus propias expectativas, que nunca entendió que mi valor no dependía de su aprobación. «Debería hablar con él», murmuré, más para mí misma que para Elena. «No le debes nada», respondió ella con firmeza. «Ni explicaciones, ni consuelo». Tenía razón, no le debía nada, y sin embargo, sentía la necesidad de cerrar ese capítulo, no por él, sino por mí. Me disculpé con los invitados que seguían felicitándome y me dirigí hacia la terraza. La noche madrileña era fresca, con ese aire limpio que solo llega después de una tormenta. Mi padre estaba apoyado en la barandilla, contemplando las luces de la ciudad. Parecía más viejo, más pequeño de lo que recordaba. «¿Por qué no...?» «¿Me lo dijiste?», preguntó sin girarse, reconociendo mi presencia por el sonido de mis pasos. «¿Me habrías creído?», respondí, colocándome a su lado pero manteniendo una distancia prudencial. Se quedó en silencio, sabiendo que la respuesta era no. Nunca había creído en mí, en mis capacidades, en mi determinación. Siempre me había medido con la vara de sus propias ambiciones, encontrándome siempre insuficiente.
Empezaste como vigilante de seguridad, dijo finalmente, como intentando reconciliar esa imagen con la ejecutiva que había visto en televisión. Sí, y estoy orgullosa de ello, afirmé. Aprendí cosas que nunca hubiera aprendido en un despacho. Vi el mundo desde una perspectiva que tú nunca tendrás. Asintió lentamente, procesando mis palabras. Por primera vez en mi vida adulta, parecía estar escuchándome de verdad. Laura. Rivera es amiga mía, comentó, intentando encontrar una explicación que encajara en su visión del mundo. ¿Fue ella quien...? No, le interrumpí. Laura me contrató porque vio mi potencial, no porque fuera tu hija. De hecho, durante años evité mencionar mi apellido precisamente para que nadie pensara eso. Vi cómo esa revelación le golpeaba. Para un hombre que había construido toda su vida alrededor de su apellido, de sus contactos, de su posición social, la idea de que yo hubiera renunciado voluntariamente a ese privilegio era incomprensible. ¿Lo que has conseguido? Y comenzó, con voz temblorosa. Es impresionante. No era una disculpa, pero viniendo de Francisco Herrera, aquellas palabras eran lo más cercano a una admisión de error que jamás obtendría. Gracias, respondí simplemente, sin necesidad de más. Nos quedamos en silencio, contemplando Madrid bajo las estrellas. No habíamos resuelto nada. No habíamos sanado las heridas de años de desaprobación y rechazo. Pero algo había cambiado. El equilibrio de poder entre nosotros se había alterado irrevocablemente. Cuando regresamos al salón, la celebración continuaba. La noticia de mi nombramiento se había integrado en la fiesta como un elemento más. Ya no era el escándalo del momento, sino simplemente un hecho. Carmela Herrera, la hija menor de Francisco, dirigía ahora una de las mayores empresas del país. La atmósfera en el Salón Alcalá del Hotel Wellington había cambiado por completo. Si antes era el escenario de mi humillación, ahora parecía transformado en la antesala de mi coronación. Los mismos invitados que habían desviado la mirada incómodos, o, peor aún, reído con las burlas de mi padre, ahora se disputaban mi atención como si fuera la persona más fascinante del universo. Carmela, cariño, ¿te acuerdas de José María? Es socio en Garrigues ahora, me decía una tía lejana, empujando hacia mí a un primo segundo que jamás se había dignado a saludarme en reuniones anteriores. Por supuesto, mentí, estrechando su mano. Enhorabuena por tu nombramiento. El les tuyo es mucho más impresionante, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenemos que hablar de posibles sinergias entre nuestras empresas. Y así continuaron, uno tras otro, acercándose con felicitaciones que sonaban a oportunismo, con abrazos que olían a interés. Javier permanecía a mi lado, apretando ocasionalmente mi mano cuando notaba que mi paciencia comenzaba a agotarse. Lo mío. Más desconcertante era ver cómo reescribían la historia ante mis ojos. Siempre supe que llegarías lejos, me dijo el tío Ramón, el mismo que años atrás había comentado a mi padre que la niña necesita un marido que la mantenga, porque para los negocios no sirve. Ahora me hablaba de lo orgulloso que estaba, de tenerme en la familia, como si siempre hubiera sido mi defensor. Mi madre se movía entre los invitados con una sonrisa radiante, aceptando felicitaciones como si ella hubiera tenido algo que ver con mi éxito. La misma mujer que nunca me defendió frente a mi padre, que siempre me aconsejó no llevarle la contraria y ser más como tu hermano, ahora se pavoneaba orgullosa. Tu padre está muy impresionado, me susurró cuando logró un momento abrir 200 solas conmigo, solo que es demasiado orgulloso para admitirlo. Mamá, por favor, respondí con cansancio. No intentes arreglarlo, no hay nada que arreglar. Me miró desconcertada, como si no entendiera por qué no podía simplemente aceptar esta nueva versión de la realidad donde mi padre estaba secretamente orgulloso de mí. Siempre había sido así, minimizando sus desprecios, justificando sus crueldades, pretendiendo que éramos una familia normal con pequeños desacuerdos en lugar de la relación.
tóxica que realmente teníamos. Entre la multitud distinguí a mi hermano Alejandro, quien se mantenía apartado, observándome con una expresión indescifrable. Nos habíamos distanciado con los años. Él había seguido el camino trazado por nuestro padre: universidad de prestigio, MBA en Estados Unidos, incorporación a las empresas familiares. Siempre fue el hijo perfecto, el ejemplo a seguir, la vara con la que mi padre me medía y me encontraba deficiente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo nuevo en sus ojos. No era envidia, como podría haber esperado, sino algo más complejo. ¿Respeto? ¿Curiosidad? ¿Culpa, quizás, por años de complicidad silenciosa? Se acercó lentamente, con 2 copas de champán en las manos. Me ofreció una sin decir palabra. «Felicidades», dijo finalmente, chocando suavemente su copa con la mía. «Lo has conseguido por tu cuenta». «Gracias», respondí, sorprendida por la sinceridad que percibí en su voz. «No debe haber sido fácil», continuó, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharlo. «Comenzar desde cero, sin contactos, sin el apellido». «¿Sin el apellido?», pregunté, intrigada por su comentario. Alejandro sonrió levemente. «Vamos, Carmela, las noticias vuelan en el mundo empresarial. Sé que durante años te presentaste solo como Carmela Vázquez, usando el apellido de mamá». Me quedé en silencio, confirmando su suposición. Era cierto. Había renunciado al apellido Herrera precisamente para evitar cualquier asociación con mi padre, para asegurarme de que cada logro fuera exclusivamente mío. «Fue valiente», añadió. «Yo nunca habría tenido ese coraje». Sus palabras me dejaron sin respuesta. Alejandro, quien siempre había parecido tan seguro, tan perfecto, me estaba confesando una inseguridad. Por primera vez en nuestra vida adulta, estábamos teniendo una conversación real. «Tú elegiste otro camino», dije finalmente. «No mejor ni peor, solo diferente». «Un camino más fácil», admitió con una franqueza que me sorprendió. Siguiendo sus pasos, aceptando su ayuda, su nombre, sus contactos. Hizo una pausa, mirando hacia donde nuestro padre conversaba con unos socios, aparentando normalidad a pesar del terremoto familiar que acababa de sacudirnos. A veces me pregunto quién sería yo sin todo eso. Esa vulnerabilidad inesperada me conmovió más que cualquier felicitación vacía que había recibido esa noche. Mi hermano, a quien siempre había visto como el favorito intocable, tenía sus propias dudas, sus propios demonios. Antes de que pudiera responderle, Elena se acercó, radiante en su vestido de novia. «Aquí está la mujer del momento», exclamó, abrazándome. «¿Sabes? Estoy considerando cancelar mi luna de miel. Mi boda ha pasado a segundo plano después de tu gran noticia». Los 3 reímos, agradeciendo ese momento de ligereza en medio de la tensión emocional. «La verdadera pregunta es», continuó Elena con ese tono juguetón que siempre había tenido, «¿cuántos de estos lambiscones te han pedido trabajo ya?» «Perdí la cuenta después del 10º», bromeé, sintiendo cómo la presión en mi pecho se aliviaba un poco. El DJ anunció el baile de la novia con su padre, y Elena tuvo que despedirse. Alejandro también se excusó, dejándome de nuevo con mis pensamientos. Busqué a Javier con la mirada. Lo encontré charlando animadamente con uno de mis primos, probablemente explicándole por enésima vez en qué consistía su startup de 1900 energía renovable. Sonreí al verlo tan cómodo, tan auténtico. Él era el ancla que me mantenía conectada a la realidad en medio de esta farsa social. Me serví otra copa de champán y salí de nuevo a la terraza, necesitando un respiro de lao. Repentino interés que todos mostraban en mí. La noche era clara, con esa peculiar luz madrileña que nunca termina de ser completa oscuridad. Desde allí podía ver la silueta del Parque del Retiro, donde tantas veces había paseado durante mis años difíciles, buscando claridad y propósito. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Era mi tía Sofía, la hermana de mi padre,
la única persona de la familia que siempre había creído en mí. «¿Qué espectáculo están dando ahí dentro?», comentó, colocándose a mi lado, como buitres sobre una presa. Sonreí ante su franqueza. «Tía Sofía nunca había sido de medias tintas. Siempre fuiste la más lista de todos nosotros», continuó, encendiendo un cigarrillo con elegancia. A sus 65 años, seguía manteniendo esa aura de estrella de cine de los años 50. «Alejarte fue lo más inteligente que pudiste hacer». «No fue fácil», admití. «Las cosas que valen la pena nunca lo son». Exhaló el humo, lentamente. «¿Sabes? Tu padre y yo tuvimos la misma oportunidad una vez. Él eligió el camino seguro, continuar con el negocio familiar. Yo me arriesgué, me fui a Nueva York, construí mi propia vida». Nunca había escuchado esta historia. Para mí, tía Sofía siempre había sido la empresaria exitosa que venía a visitarnos con regalos exóticos y historias de lugares lejanos. «Nunca me perdonó por tener éxito a mi manera», continuó, «y veo ese mismo rencor en sus ojos cuando te mira a ti ahora. Es el rencor de quien teme haber elegido mal, de quien ve en otro el camino que no se atrevió a tomar». Sus palabras iluminaron un aspecto de mi relación con mi padre que nunca había considerado. Quizás su desprecio no era solo por mi rebeldía, por no seguir sus planes. Quizás, en un nivel más profundo, era por recordarle una parte de sí mismo que había sacrificado. «Lleva la corona con dignidad», dijo Sofía, apagando su cigarrillo. «Has ganado por méritos propios. No dejes que nadie te haga sentir que se lo debes a ellos o que tienes que compensar por tu éxito». Asentí, agradecida por su sabiduría. Cuando regresamos al salón, lo hice con una nueva perspectiva. El peso del reconocimiento que antes me abrumaba ahora parecía más llevadero. No necesitaba la validación de quienes me habían ignorado, ni tenía que justificarme ante quienes me habían menospreciado. Lo que había conseguido era mío, fruto de mi esfuerzo, de mis sacrificios, de mi visión. Y aunque la revelación había ocurrido en este contexto absurdo de una boda familiar, no disminuía el valor de mi logro. Con esa claridad renovada, me dispuse a enfrentar el resto de la velada. Ya no como la hija rebelde que buscaba aprobación, sino como la mujer que había redefinido su propio valor en sus propios términos. No me acerqué a mi padre durante el resto de la celebración. No había necesidad. El silencio entre nosotros comunicaba más que cualquier intercambio de palabras. Ocasionalmente, nuestras miradas se cruzaban a través del salón, y en sus ojos veía una mezcla de emociones que nunca había presenciado antes. Confusión, arrepentimiento, quizás incluso un atisbo de respeto. Sus hombros, normalmente erguidos, con arrogancia, parecían ahora ligeramente caídos, como si el peso de su error lo hubiera encorvado físicamente. La velada continuaba. Los novios bailaban, los invitados brindaban, la orquesta interpretaba clásicos que hacían que las generaciones mayores se animaran a salir a la pista. Era una boda española típica, donde la celebración se alargaba hasta altas horas de la madrugada. Pero para mí, el tiempo parecía haberse detenido en ese momento de revelación. «¿Quieres que nos vayamos?», me preguntó Javier por tercera vez, preocupado por cómo estaba procesando todo lo ocurrido. «Todavía no», respondí, apretando su mano. «Hay algo que necesito ver». Lo que necesitaba ver era precisamente esto. Mi padre, don Francisco Herrera, el patriarca incuestionable, el hombre cuya aprobación había buscado desesperadamente durante décadas, ahora reducido a una figura solitaria, en medio de la multitud. Él, que siempre había sido el centro de atención en cualquier reunión familiar, ahora parecía invisible para muchos de los presentes, que preferían acercarse a mí, la nueva estrella ascendente. No sentía alegría, por su desgracia. No era venganza lo que buscaba. Era simplemente la confirmación de que el poder que había ejercido sobre mí, ese poder que me había hecho dudar de mí misma durante tantos años, era tan frágil como cualquier otra construcción social.
Mi tío Ernesto, hermano menor de 1911, mi padre y su eterno competidor, se acercó a mí con una sonrisa que no intentaba ocultar su satisfacción. Tu padre está bebiendo más de la cuenta, comentó, señalando discretamente hacia la barra donde mi padre apuraba su tercer whisky consecutivo. No está acostumbrado a que le roben el protagonismo. No es una competición, tío, respondí, incómoda con su tono. Todo es una competición para Francisco, replicó con amargura. Siempre ha necesitado ser el mejor, el más rico, el más respetado. Y ahora su propia hija, la que él despreció públicamente, lo ha superado. Es poético. Me inquietaba ver cómo algunos familiares disfrutaban del momento, no por mi éxito, sino por la caída de mi padre. Las dinámicas familiares, esos resentimientos larvados durante décadas, esas alianzas y rivalidades, afloraban ahora bajo la superficie de la celebración. Si me disculpas, dije, alejándome de mi tío. No quería formar parte de esa narrativa de rivalidad, de esa alegría maliciosa ante la humillación ajena, aunque fuera la de quien tanto me había herido. Mientras me abría paso entre los invitados, escuché fragmentos de conversaciones que, inevitablemente, giraban en torno a lo sucedido. Dicen que ni siquiera usó el apellido Herrera para conseguirlo. Pues completamente por sus propios méritos, sin la ayuda de Francisco. Debe estar muriéndose de rabia por dentro, ya conoces su orgullo. El salón entero parecía haberse convertido en un tribunal donde se juzgaba a mi padre, donde se evaluaba nuestra relación, donde cada gesto y cada ausencia de gesto entre nosotros era analizada y comentada. Busqué refugio junto a la mesa del buffet, sirviéndome una pequeña porción de jamón ibérico, más por tener algo que hacer con las manos que por verdadero apetito. Desde allí observé a mi padre, que ahora conversaba con mi hermano Alejandro. Su lenguaje corporal mostraba tensión. Las manos de mi padre se movían con esa energía nerviosa que siempre había caracterizado sus momentos de frustración. Alejandro lo escuchaba con expresión seria, asintiendo ocasionalmente. Me pregunté de qué estarían hablando. ¿Estaría mi padre despotricando contra mí? ¿Estaría buscando aliados en su caída? ¿O quizás, solo quizás, estaría reconociendo su error? La respuesta llegó minutos después, cuando Alejandro se aproximó a mí con expresión grave. «Papá quiere hablar contigo», dijo, mirándome directamente a los ojos. En privado. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba automáticamente. ¿Para qué? Alejandro suspiró. No me lo ha dicho exactamente. Pero está diferente. Creo que deberías escucharlo. Dudé. Una parte de mí quería mantener la distancia, preservar esta nueva dinámica donde yo ya no era la que buscaba su aprobación. Otra parte, quizás la niña pequeña que seguía existiendo dentro de mí, anhelaba escuchar palabras que nunca había oído de sus labios. De acuerdo, accedí finalmente. Pero no ahora. Dile que hablaremos después de la boda, en un lugar neutral. Mi hermano asintió, comprendiendo la importancia de mis condiciones. Se lo diré. Cuando Alejandro se alejó, Javier se acercó, rodeándome con su brazo. ¿Todo bien? Mi padre quiere hablar conmigo, expliqué. Le he dicho que después de la boda. Es tu decisión, respondió, apoyándome como siempre. Solo recuerda que no le debes nada. Lo sé. Sonreí, agradecida por su presencia. Esto lo hago por mí, no por él. La fiesta continuaba a nuestro alrededor. Elena y su nuevo esposo Carlos cortaban la tarta nupcial entre aplausos y vítores. La vida seguía su curso, ajena al pequeño drama familiar que se desarrollaba en los márgenes de la celebración. Alejandro regresó poco después, con una expresión que no supe interpretar. «Se ha ido», anunció. «Ha dicho que respeta tu decisión y que estará esperando tu llamada». La noticia me impactó más de lo que esperaba.
Mi padre, abandonando temprano una celebración familiar, era algo inaudito. Él, que siempre había sido el último en irse, el que cerraba cualquier fiesta, ahora se marchaba discretamente, sin despedidas, sin hacer una escena. ¿Dijo algo más? Y pregunté, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desazón. «Solo que está orgulloso», respondió Alejandro, con voz casi inaudible. Nunca le había escuchado decir eso de nadie. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, cargadas de un significado que ninguno de los dos sabía cómo procesar. ¿Era una manipulación, un intento de recuperar el control? ¿O era la primera grieta genuina en esa armadura de orgullo que siempre había llevado? «Tiempo al tiempo», murmuró Javier, recordándome que no necesitaba resolverlo todo esta noche. Con la ausencia de mi padre, la atmósfera en la boda cambió sutilmente. Algunos parecían más relajados, otros ligeramente decepcionados de haberse perdido la confrontación que anticipaban. Para mí, su partida representaba algo simbólico. Por primera vez, era él quien se retiraba del campo de batalla, no yo. Mi madre se acercó, visiblemente afectada por la situación. «Tu padre no se sentía bien», explicó, siempre buscando justificaciones, el estrés, la sorpresa. «Mamá», la interrumpí con suavidad, «está bien, no necesito explicaciones». Me miró con esa expresión de desconcierto que siempre había tenido frente a mi independencia, esa cualidad que tan ajena le resultaba. Mi madre, que había construido toda su vida alrededor de mi padre, nunca había entendido mi necesidad de existir fuera de su órbita. «Siempre has sido tan distinta a nosotros», comentó, más para sí misma que para mí. «Desde pequeña, tan tuya». En su voz no había reproche, sino una especie de asombro tardío, como si después de 32 años estuviera viéndome realmente por primera vez. «Me gustaría conocerte mejor», añadió, con una vulnerabilidad que nunca le había visto antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me conmovieron. Mi relación con mi madre siempre había estado mediada por mi padre, ella siempre atrapada entre nosotros, intentando apaciguar, suavizar aristas, tender puentes imposibles. «Me gustaría eso», respondí sinceramente. «Quizás podríamos empezar por un café, solo tú y yo». Asintió, con lágrimas contenidas en sus ojos. «Me encantaría». El resto de la noche transcurrió con una extraña calma. Bailé con Javier, con mi hermano, con Elena y Carlos. Brindé por su felicidad, deseándoles un camino conjunto más armónico que el que había conocido en mi familia. Conversé con primos lejanos, con amigos de la infancia, con colegas de trabajo que también habían sido invitados. Pero en ningún momento olvidé lo ocurrido. La ausencia de mi padre era tan elocuente como lo había sido su presencia. Su silla vacía en la mesa principal hablaba volúmenes, y aunque nadie lo mencionaba, directamente, todos éramos conscientes de que algo fundamental había cambiado esa noche. Ya no era la hija rebelde que necesitaba demostrar su valía. Ya no era la oveja negra de los Herrera. Esa noche había emergido una nueva verdad. Yo era Carmela Herrera Vázquez, directora ejecutiva por derecho propio, una mujer que había labrado su camino sin necesidad de apellidos ni contactos. Y mi padre, desde su ausencia, finalmente lo había reconocido. La confrontación sin palabras había concluido. No con gritos ni acusaciones, no con lágrimas ni reconciliaciones dramáticas, sino con un silencioso reconocimiento de la nueva realidad. A veces, el silencio comunica más que 1000 discursos. Y esa noche, el silencio entre mi padre y yo había dicho todo lo que necesitábamos saber. El amanecer madrileño me sorprendió en la terraza de mi apartamento en Chamberí. Había llegado a casa poco después de las 5 de la madrugada, cuando la fiesta comenzaba a disolverse entre abrazos, promesas de reencuentros y taxis esperando en la puerta del hotel. Javier se había quedado dormido casi inmediatamente, agotado por la intensidad emocional de la noche,
pero yo me sentía extrañamente alerta, como si cada célula de mi cuerpo estuviera procesando lo ocurrido. La ciudad despertaba lentamente, bajo la luz dorada del sol. Desde mi terraza podía ver los tejados de Madrid, esas tejas rojizas tan características, y más allá, el perfil de la Sierra de Guadarrama, dibujándose en el horizonte. Esta vista, este pequeño oasis urbano, era uno de mis logros más queridos. Había comprado este ático con mi primer bono importante en Grupo Rivera, cuando finalmente pude permitirme algo más que un alquiler compartido. Recordé la expresión de mi padre cuando le comenté, casi de pasada durante una comida familiar, que había comprado un piso. ¿En Chamberí? ¿Con tu sueldo? Debe ser un cuchitril, había comentado con ese tono que siempre usaba para minimizar mis logros. Nunca le invité a verlo. Nunca le di la oportunidad de menospreciar este espacio, que tanto significaba para mí. El sonido de mi teléfono me devolvió al presente. Era un mensaje de Laura Rivera. Los medios están enloquecidos. Prepárate para el lunes. Estamos todos muy orgullosos. Sonreí. El lunes. La vida continuaba. En menos de 48 horas, estaría dando mi primera rueda de prensa como directora ejecutiva, respondiendo preguntas sobre mi visión para el futuro del grupo, sobre los retos del sector energético, sobre la transición hacia un modelo más sostenible. Y ninguna de esas preguntas tendría que ver con mi apellido, con mi padre, o con la escena que había tenido lugar en una boda. Javier apareció en la terraza, con el pelo revuelto y los ojos aún medio cerrados por el sueño. ¿Has dormido? ¿Algo?, preguntó, besándome suavemente en la frente. No podía, admití. Demasiadas cosas en la cabeza. Se sentó frente a mí, sirviéndose un poco del café que había preparado. ¿Arrepentimientos? ¿Dudas? Ninguno, respondí con sinceridad. Solo claridad, como si finalmente todas las piezas encajaran. Y era cierto. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que no tenía que elegir entre ser una herrera o ser yo misma. No tenía que renunciar a mi apellido para afirmar mi identidad. No tenía que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Anoche, después de todo lo que pasó, Elena me dijo algo interesante. Comenté, recordando una conversación que habíamos tenido en los últimos momentos de la boda. Me dijo, tu padre siempre te midió con su vara, pero nunca entendió que tú no querías ser como él, sino mejor que él. Javier asintió, comprendiendo la profundidad de esa observación. ¿Y tenía razón? Reflexioné un momento. No, exactamente. Yo nunca quise ser mejor que mi padre en sus términos. No quería sus empresas, ni su círculo social, ni su tipo de éxito. Quería construir algo diferente, algo que reflejara mis valores, no los suyos. Y lo has conseguido, afirmó, con esa fe inquebrantable que siempre había tenido en mí, incluso en los momentos más difíciles. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Alejandro. Papá pregunta si podéis hablar hoy. Dice que él irá donde tú digas. Mi hermano, convertido en mensajero. Era otra señal del cambio en la dinámica familiar. Antes, habría sido yo quien rogara por una audiencia con don Francisco, adaptándome a su agenda, a sus condiciones. ¿Vas a verle?, preguntó Javier, que había leído el mensaje por encima de mi hombro. Sí, decidí. Pero no hoy. Necesito este fin de semana para mí, para procesar todo, para prepararme para el lunes. Respondí a Alejandro con un mensaje breve pero claro. Dile que nos veremos el miércoles, en el Retiro, junto al estanque, a las 6. El 106 Parque del Retiro había sido mi refugio durante los años difíciles. Allí había llorado mis fracasos, celebrado mis pequeñas victorias, tomado decisiones cruciales. Era mi territorio, un lugar donde me sentía centrada y en paz. ¿Estás nerviosa por la reunión?, preguntó Javier mientras desayunábamos. Curiosamente no, respondí.
Creo que por primera vez no voy con expectativas. No busco su aprobación, ni su perdón, ni siquiera una disculpa. Solo quiero cerrar este capítulo de manera adulta. El fin de semana transcurrió en una burbuja de tranquilidad. Rechacé todas las invitaciones a comidas familiares, a celebraciones, improvisadas, a cafés con primos y tíos repentinamente interesados en mi carrera. En lugar de eso, pasé el tiempo con Javier, revisando mi presentación para el lunes, dando largos paseos por Madrid, disfrutando de pequeños placeres como un vermut en una terraza de Malasaña o una visita al Museo Thyssen. El domingo por la noche recibí una llamada de mi madre. Sonaba diferente, más decidida de lo habitual. «Tu padre está muy nervioso por la reunión del miércoles», me dijo sin preámbulos. «¿Nervioso? ¿Él?», pregunté sorprendida. Francisco Herrera, el hombre que negociaba con ministros y cerraba acuerdos millonarios sin pestañear, ¿nervioso por un encuentro con su hija? «No sabe cómo actuar contigo ahora», explicó. «Siempre te ha visto como su niña pequeña, la rebelde, la que necesitaba su guía, y de repente descubre que eres esta mujer poderosa e independiente que no necesita nada de él». Hubo un silencio en la línea, como si mi madre estuviera reuniendo valor para decir algo más. «Nunca te apoyé como debería», continuó finalmente. «Siempre intenté que encajaras en el molde que tu padre había creado, en lugar de defender tu derecho a ser diferente. Lo siento, Carmela». Sus palabras me dejaron sin aliento. En 32 años, jamás había escuchado a mi madre cuestionar las decisiones de mi padre, mucho menos disculparse por seguirlas. «Gracias, mamá», respondí, con la voz quebrada por la emoción. «Significa mucho para mí escuchar eso». «Te quiero, hija», dijo simplemente, «y estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, con o sin nuestra ayuda». Cuando colgué, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como si un peso que había cargado durante años, el peso de la desaprobación familiar, comenzara finalmente a aligerarse. El lunes amaneció con mi foto en la portada de los principales periódicos económicos. Carmela Herrera, la nueva cara. Del Grupo Rivera, titulaba Expansión. La revolución verde llega al IBEX de la mano de Carmela Herrera, destacaba el economista. Ni una sola mención a mi padre, a las empresas Herrera, o a mi apellido como factor determinante. Solo mi trayectoria, mi visión, mis logros. La rueda de prensa fue un éxito. Respondí con claridad y seguridad a todas las preguntas, incluso a las más agresivas sobre mi juventud o mi aparente falta de experiencia en el sector. Al terminar, Laura me abrazó con fuerza. «Has estado brillante», me felicitó. «El consejo está encantado, y lo más importante, has demostrado que nuestra confianza en ti está más que justificada». Los días siguientes pasaron en un torbellino, de reuniones, entrevistas y preparativos para asumir formalmente mi nuevo cargo. Y de repente, era miércoles, y me dirigía al retiro para encontrarme con mi padre. Lo vi sentado en un banco frente al estanque, alimentando a los patos con trozos de pan. Parecía mayor, más vulnerable de lo que recordaba. Vestía informal, algo raro en él. Vaqueros y una camisa azul claro, sin corbata. Por un momento, me recordó al padre de mi infancia temprana, antes de que las expectativas y las exigencias se interpusieran entre nosotros. Se levantó al verme, con un gesto que era mezcla de nerviosismo y dignidad. Nos saludamos con un beso en la mejilla, el contacto mínimo que habíamos mantenido en los últimos años. «Gracias por venir», dijo, con una voz más suave de lo habitual. «Sé que estás muy ocupada». «Siempre hay tiempo para lo importante», respondí, sentándome a su lado. Guardamos silencio unos minutos, observando a los patos, a los niños que jugaban cerca, a las parejas que paseaban disfrutando de la tarde primaveral. «No sé por dónde empezar», admitió finalmente.
No necesitas empezar por ningún sitio en particular, le dije. No espero un gran discurso ni una disculpa elaborada. Solo honestidad. Asintió, agradeciendo mi franqueza. Siempre fuiste diferente, comenzó. Desde pequeña, tan independiente, tan decidida. Me asustaba, supongo. No sabía cómo manejar a una hija que cuestionaba todo, que quería hacer las cosas a su manera. ¿Y eso justificaba menospreciarme?, pregunté, sin agresividad, solo buscando entender. No, reconoció. Nada lo justifica, pero quiero que entiendas que no era porque no te valorara, sino porque te valoraba tanto que temía por ti. El mundo es duro, Carmela, especialmente para una mujer que decide ir contracorriente. Lo sé mejor que nadie, respondí. Lo he vivido en cada paso del camino. Me miró entonces con una expresión que no le había visto nunca. Respeto, puro y simple respeto. Y has triunfado, afirmó, sin mi ayuda, sin mis contactos, sin seguir el camino que yo creía mejor para ti. Me has demostrado que estaba equivocado, y aunque duele admitirlo, también estoy orgulloso. La palabra flotó entre nosotros, pesada de significado. Durante toda mi vida había anhelado escucharla de sus labios, y ahora que finalmente la pronunciaba, descubría que ya no la necesitaba para validarme. Gracias, dije simplemente. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo?, preguntó con cautela. No como padre e hija en el sentido tradicional, sino como dos adultos que se respetan mutuamente. Medité mi respuesta. No quería ofrecer falsas esperanzas, ni prometer una reconciliación instantánea que borrara décadas de heridas. Creo que podemos intentarlo, respondí finalmente. Paso a paso, día a día. Mientras caminábamos por el parque, compartiendo historias y silencios, comprendí que mi vida había entrado en una nueva fase. Ya no era la niña que buscaba desesperadamente la aprobación paterna, ni la joven rebelde que se definía por oposición a su familia. Era simplemente Carmela, una mujer completa en sí misma, con sus logros y sus cicatrices, con su pasado reconciliado y su futuro abierto ante ella como un lienzo en blanco. Al despedirnos, mi padre me abrazó brevemente. Un gesto torpe pero sincero. «Estoy aprendiendo», murmuró. «Todos lo estamos», respondí. Y mientras regresaba a casa bajo el cielo anaranjado del atardecer madrileño, sentí que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. La herida pública de aquella boda había sido dolorosa, pero también necesaria. A veces, pensé, es necesario que las cosas se rompan completamente para poder reconstruirlas de una forma más auténtica, más sólida, más verdadera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Cómo ha ido? Estoy preparando cena española». Sonreí, tecleando mi respuesta. «Bien, diferente. Te cuento en casa. Gracias por estar siempre». Y así, con paso firme y el corazón más ligero de lo que había estado en años, continué mi camino hacia el futuro que yo misma había construido, paso a paso, decisión a decisión, hasta convertirlo en mi propio y personal triunfo.